Egunon, queridos patitos, vamos a tratar el tema de la investidura a pesar de que falta un mes, sí, porque estamos en el 28 de agosto, y falta un mes para la investidura del 27, 28, 29 de septiembre de Frijolito, del querido amigo Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia entre el año 2009 y 2022, porque como estuvo de senador por ahí, pero no hizo el ámbito de estas cosas que deben hacer los diputados y senadores respecto a bien y patrimonio antes y después. Pero bueno, esa es otra historia y allá cada cual con lo suyo. Porque esto va de eso exactamente, de cada cual con lo suyo. Porque, como dice el canal de Twitter Todo Política, le están diciendo al PNV lo que tiene que hacer sin ser del PNV. Y los que decidimos lo que debe hacer el PNV somos los del PNV, y en el mandato imperativo y la subsidiariedad delegamos hacia arriba nuestra soberanía interna en los organismos representativos, culminando en la Asamblea Nacional y en el Euskadi Buru Batzar. Y por tanto, ciertamente tenemos responsabilidad los afiliados y tenemos respeto por las decisiones que decidan nuestras elecciones en las figuras de los que nos dirigen en nombre de todos nosotros. Por lo tanto, ciertamente, se olvidan un pequeño detalle, importantísimo, y es que el PNV no va a Madrid a elegir a presidente del gobierno de España. No, va a defender el programa electoral con el que se presenta. Porque eso es lo importante. ¿Por qué no va a avalar la investidura de Alberto Núñez Feijóo? ¿Por qué? ¿Por Vox? Pues evidentemente que sí, pero no por ser Vox, no por ser Alberto Núñez Feijóo, no por ser el Partido Popular, sino porque las condiciones que se ponen en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco, que se sustanciaron en un acuerdo de investidura el día 29 de diciembre de 2019 y que no ha sido cumplido en su integridad, pero que ha habido que presionar, y el Grupo Vasco ha hecho una labor encomiable allí, como muchos otros grupos vascos en el pasado, ciertamente incluye muchos elementos. Primero, como decía Iker Merodio recientemente en un texto en Deia, las competencias son nuestras. Son nuestras. Y hay que reivindicarlas allí porque son nuestras. Pero como hemos hablado en el programa referido al correspondiente apartado del concierto económico en este canal, pues ciertamente tenemos ese anclaje del cupo. Del cupo que es lo que pagamos por el 624, las competencias no transferidas. Y por tanto sería una estupidez que, teniendo el Estado medios humanos y materiales que son correspondientes a esa competencia que es nuestra, y que estamos pagando al Estado por esa competencia que es nuestra, porque la ejecute el Estado un 6,24%, además, pagar nosotros de los presupuestos vascos, es decir, estaríamos pagando doble, y nosotros los vascos no hacemos duplicidades, no las hacemos. Y por tanto, ciertamente, tenemos que recuperar lo que viene en el Estatuto de Autonomía en su integridad para poder gastar nuestros dineros a través de los presupuestos de las instituciones vascas directamente en esas competencias. Y por eso es importante que de la manera que sea, pero siempre de manera íntegra. Por eso resulta paradójico que ciertamente en 2010 con Kim Nadal, que ahora es conseller con Esquerra, entonces era del PSC y antes fue alcalde de Girona, lo mismo que fue Carles Puigdemont, aunque diferentes partidos aparentemente, ¿no? Pues ciertamente Rodalíes supuestamente fue transferido a Cataluña, pero no fue, y por eso Esquerra tiene esa deuda con su propia comunidad a través de la transferencia auténtica de Rodalías y de cercanías. Y eso es lo que ha llevado mucho tiempo, los últimos tiempos, negociando el PNV en Madrid. Y está a punto, y ya estaba hecho, pero el miedo, porque es que Barbón, de Asturias, Revilla, de Cantabria, cuando surgió el tema de los túneles y de los trenes que entraban en los túneles, se plantearon reclamar la transferencia de cercanías para Asturias y para Cantabria. Por lo tanto, si transferían las cercanías al País Vasco, cosa que está en el estatuto, pues evidentemente habría abierto la espita de la envidia de otras comunidades autónomas. Pero es nuestra.
y es uno de los elementos que, junto a los puertos y aeropuertos de interés general, junto a el régimen de la seguridad social, que está en el artículo 54 del mejoramiento del fuero, que está en el 18.2b y en la transitoria quinta del Estatuto Vasco, son elementos que están encima de la mesa, junto con muchos otros elementos que evidentemente conforman el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco. ¿Dónde está el asunto? El asunto estriba en que ciertamente no podemos aceptar sino que ese programa está avalado por los votantes del PNV. Si la gente hubiera querido que Alberto Núñez Feijóo fuera presidente, habría votado al PP en el País Vasco. Si la gente quisiera que Pedro Sánchez fuera el partido con el presidente, hubiera votado a Pedro Sánchez, es decir, a su representante en el País Vasco, es decir, al Partido Socialista de Euskadi. Y no, hay gente, en este caso 275.000 personas, que votaron Partido Nacionalista Vasco. 5 diputados en el Congreso, para que lleven ese programa, como saben perfectamente que se ha hecho en el pasado. Y por tanto, ciertamente, cuando se negocia con Alberto Núñez Feijóo, o con Bendodo, o con el que sea del Partido Popular, evidentemente no se va a negociar para que sea presidente o para que esté tal o cual persona en el ministerio de no sé dónde, sino para que las políticas que se hagan cumplan con parte del programa electoral del Partido Nacionalista Vasco. Cosa que evidentemente sería absolutamente chocante que alguien que no cree en las autonomías, que no cree en el autogobierno, que no cree en las lenguas autóctonas, que no cree en los símbolos nacionales, según el artículo 2 de la Constitución Española, nacionalidades y regiones, que no cree en los partidos regionalistas, como para hablar de los partidos nacionalistas, que no le gusta el lábaro, que quiere ilegalizar al Partido Regionalista de Cantabria y que evidentemente, si eso es lo que pasa en Cantabria, pues le gustaría ilegalizar la Icurriña y le gustaría ilegalizar al Partido Nacionalista Vasco. Pues evidentemente no va a aceptar que la competencia de los puertos y aeropuertos de interés general vayan a venir al País Vasco, lógicamente, y por lo tanto es imposible llegar a un acuerdo donde esté metido en la misma ecuación Vox y el Partido Nacionalista Vasco. Esto lo debería entender cualquiera. ¿Por qué? Pues porque el programa con el que va a negociar el Partido Nacionalista Vasco una investidura con Alberto Núñez Feijóo no va a ser aceptado por el compañero necesario e imprescindible que es Vox en la suma para esos míticos 172 diputados que no se vieron en la investidura de la mesa del Congreso. Y por tanto, ciertamente, uno debe tener los pies en el suelo y saber dónde está pinao. Y para saber dónde está uno pinao, tiene que estar encima de la realidad y saber con quién está hablando, que es el Partido Nacionalista Vasco, con el que lleva mucho tiempo hablando de competencias, de leyes y de compromisos con Euskadi. Y evidentemente con compromisos con un programa electoral, porque el mandato imperativo funciona en el Partido Nacionalista Vasco. Ese mandato que está prohibido para el Congreso por mandato de la Constitución, pero que los partidos pueden hacer uso de ello para vincular elegido y electo. Elegido y electo y acercar esa diferencia. Y evidentemente esa tabla de pruebas se pasa a través de las instituciones propias del partido, que es el modo de funcionar de la bicefalia. Cosa que algunos han intentado, y cuando han fracasado, ahora intentan utilizarla para mangonear en los medios públicos, haciendo ver como que habría una diferencia entre Andoni Ortuzar y Íñigo Urkullu, cuando es lo más falso que hay. Lo más falso que hay porque no hay sino sinergias compartidas y unidad de destino en lo programático de el presidente del EBB y el Lehendakari. Son como el nuevo Aguirre y el nuevo Ajuria Guerra. Urkullu y Ortuzar, Partido Nacionalista Vasco. Pero que eso no significa que el señor Pedro Sánchez Pere Castejón sepa que vaya a tener la investidura inmediatamente del Partido Nacionalista Vasco. Tendrá que negociarlo y tendrá que poner encima de la mesa garantías para que lo que unilateralmente dijo que el Partido Nacionalista Vasco había reclamado y él lo asumió en un Consejo de Ministros de la clasificación en grupos de las transferencias pendientes, que lo hizo el calendario unilateralmente el Consejo de Ministros y luego él mismo lo postergó, debe garantizar que su palabra debe valer para algo. Debe ser cumplida, porque esos elementos deben estar desde 1979 en el País Vasco. No pueden ser objeto de negociación.
No es posible. Lo mismo que hemos visto supuestas negociaciones con competencias a través de supuestamente el PP. Si lo ofrece, entre comillas, el PP, ¿por qué Pedro Sánchez tendría miedos a ofrecer estas competencias que hemos visto en prensa? Que si cercanías, que si seguridad social, que si puertos y aeropuertos. ¿Por qué no habría problemas de hacerlo incluso estando en funciones? Ya mismo. No esperar a la investidura de Feijóo, no. Si hace falta esperar a la firma, pero que digan, oye, lo primero que vamos a hacer cuando la investidura es este documento que ya lo tenemos aquí, lo vamos a firmar para ejecutar las transferencias de esto y de esto. Y así empezamos a hablar. Y así empezamos a hablar del papel, porque hay que firmar un papel si quieren los votos del PNV. Y si no quieren firmar un papel, pues a una cervecera. El día de la investidura, Aitor Esteban y los demás diputados que estén en una cervecera. Porque no va a ser sino lo mismo dar el discurso en el Congreso que darlo en una cervecera para Twitch y YouTube. Y por tanto, ciertamente hay que saber con quién se está hablando. Con la seriedad que tiene el Partido Nacionalista Vasco, que no es uno de vosotros. PNV no es el PP. El PNV no es el PSOE. Es un partido que se debe a sus votantes y a sus afiliados. Y evidentemente no va a jugar juegos de salón en Madrid para intercambiar cosas. No. Programa. Como decía Anguita. Programa electoral. Cumplimiento. Estatuto. Competencias. Industria. Educación. Sanidad. Vivienda. Pero eso en Euskadi. Y allí, como dijo a Julio Guerra, mientras haya una sola cuestión que dependa de otros, en ese otro lugar habrá gente del PNV para influir en las decisiones que se puedan tomar para respecto a Euskadi. Y por eso en Madrid está el PNV. Para eso, desde 1918 hasta el momento actual, un grupo vasco competente y potente, respaldado por la ciudadanía y para negociar programa, no para hacer o quitar un presidente del gobierno de España. Porque si ese fuera el interés, ya habría habido más de un ministro vasco en el gobierno de España. Y eso no ha sucedido, como todo el mundo debería de saber. Y por lo tanto, deberían de conocer un poco más al PNV. Al de verdad, no al que se han imaginado algunos que es, sino al que ha trabajado todos los años, todas las décadas, desde la Constitución, valga la redundancia, desde el momento que le echaron de la ponencia por quitar del medio al PSP de Tierno Galván y decidieron que el PNV mejor no estaba del lado de la Constitución. Y por eso se llevaron un 30,3% del censo en favor de la Constitución en el País Vasco y tan solo un 50% en Navarra. Las cosas claras. Y el chocolate espeso y el Estatuto de Autonomía un 53% del censo. Y por lo tanto, da igual lo que puedan pensar. Lo sabemos aquí, lo que es el PNV. Y los votantes saben perfectamente lo que pueden esperar y lo que deben esperar y lo que han pedido y lo que van a conseguir de los votantes, de los afiliados, de los dirigentes y de los cargos públicos del Partido Nacionalista Vasco. Y como queda un mes, bueno, la gente seguirá diciendo lo que le dé la gana, pero aquí termina lo que yo quería decir, así os lo transmito, y sin más, es que ricasco, agur bero bat, bete gelpian.